La noche en la Ciudad de México tiene su propio pulso, un murmullo sordo que se filtra incluso a través de los cristales blindados de los rascacielos de Santa Fe. Para mí, Javier Morales, ese pulso era el reloj que marcaba las horas que me faltaban para volver a casa, a mi pequeño departamento en Iztapalapa, donde mi hija Sofía dormía, con suerte, sin pesadillas. A mis 35 años, mi universo se había encogido a ese único propósito, la sonrisa de mi hija de 7 años. El resto era solo ruido, el eco de un trapeador sobre pisos de mármol que nunca serían míos, y el susurro de papeles de basura que contenían cifras que yo jamás vería en mi vida. Aquella noche, el silencio en el edificio era más denso de lo habitual. Eran casi las 3 de la mañana, la hora de los fantasmas corporativos. Yo hacía mi última ronda, arrastrando los pies, pensando en los zapatos rotos de Sofía y en la mirada de desprecio de mi exesposa la última vez que la vi, una mirada que decía fracasado, sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando la vi. En el centro del lobby monumental, una catedral de acero y cristal diseñada para intimidar, había una figura desplomada en uno de los sofás de piel blanca. Era ella, Isabela Reyes, la dueña de todo aquello, la mujer cuyo nombre se pronunciaba en susurros en los pasillos, la que llamaban la Dama de Hierro. La había visto cientos de veces, siempre a la distancia. Pasaba a mi lado como una ráfaga de perfume caro y autoridad, sus tacones resonando como sentencias, siempre impecable, con trajes que costaban más que mi renta de un año y una mirada que parecía cortar el aire. Pero la mujer que veía ahora no era esa. Su cabello, normalmente recogido en un peinado perfecto, caía en desorden sobre su rostro. Su costoso saco estaba arrugado y una de sus zapatillas de diseñador yacía a 1 metro de distancia. A su alrededor, el aire olía a una mezcla extraña de flores exóticas y alcohol de primera calidad. Estaba profundamente dormida, o tal vez inconsciente. Mi primer instinto fue dar la vuelta, llamar a seguridad y que ellos se hicieran cargo. Yo era invisible, una pieza más del mobiliario nocturno. Involucrarme solo podía traerme problemas. Ya tenía suficientes, pero entonces ella emitió un pequeño gemido, un sonido tan frágil y perdido que rompió la imagen de la todopoderosa CEO. En ese instante, no vi a la señora Reyes, la jefa inalcanzable. Vi a una persona, una mujer sola y vulnerable en la inmensidad de un lobby desierto. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te arriesgarías a perder lo poco que tienes por ayudar a alguien que vive en un planeta distinto al tuyo? Coméntamelo, porque hasta el día de hoy, a veces me pregunto si hice lo correcto. Me acerqué con cautela. Señora Reyes, dije en voz baja. No hubo respuesta. Toqué su hombro con suavidad y sus ojos se abrieron de golpe. Estaban desenfocados, nublados por el alcohol y algo más, una tristeza tan profunda que me estremeció. Intentó incorporarse, pero el mundo se le tambaleaba. ¿Mi chofer?», balbuceó, su voz rasposa, irreconocible. Le expliqué que a esa hora ya no había nadie, que el edificio estaba cerrado. El pánico comenzó a dibujarse en su rostro, una emoción que yo jamás habría asociado con ella. Mi corazón latía con fuerza. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que ese no era mi lugar ni mi problema. Pero la imagen de Sofía vino a mi mente. Si mi hija alguna vez se encontraba sola y desvalida, me gustaría pensar que alguien, un completo extraño, tendría la decencia de ayudarla. Saqué mi cartera. Conté los billetes. Apenas lo suficiente para el taxi y para mis pasajes del camión de la semana. «No se preocupe, señora. Yo la llevaré a su casa», le dije, y la ayudé a ponerse de pie. Apoyarla fue como sostener una muñeca de porcelana. Era ligera, casi etérea, y temblaba ligeramente. El viaje en taxi desde Santa Fe hasta Polanco fue el más largo y silencioso de mi vida. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces a través de la ventanilla, iluminando su rostro pálido. Ella mantenía los ojos cerrados, recargada contra el cristal, como si el simple hecho de existir fuera un esfuerzo sobrehumano.
Yo miraba el taxímetro. Cada peso que subía era un pequeño golpe en mi estómago, un recordatorio de los zapatos de Sofía. Pero al verla así, tan rota, el dinero dejó de importar. Llegamos a un edificio que parecía más un hotel de 5 estrellas que un complejo de departamentos. El portero me miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Mi humilde uniforme de mantenimiento desentonaba por completo en aquel santuario de lujo. Le expliqué la situación y nos dejó pasar. El penthouse de Isabela Reyes ocupaba todo el último piso. Cuando la puerta se abrió, sentí que entraba a otro mundo. Ventanales del suelo al techo mostraban una vista panorámica de la ciudad que te dejaba sin aliento. Muebles de diseño, obras de arte en las paredes. Cada objeto en esa sala probablemente valía más de lo que yo ganaría en 10 años. Con cuidado, la guié hasta un sofá que parecía una nube blanca y la ayudé a recostarse. Le quité la única zapatilla que aún llevaba puesta y la coloqué junto a su par. Mi trabajo había terminado. Era hora de desaparecer, de volver a mi realidad, a mi lugar. «Que descanse, señora Reyes», dije dándome la vuelta para marcharme. Quería salir de ahí antes de que la burbuja reventara, antes de que su mundo me recordara con demasiada fuerza todo lo que yo no era, todo lo que nunca podría darle a mi hija. Pero entonces sentí un tirón, fuerte, desesperado. Su mano, sorprendentemente firme, se había cerrado sobre el cuello de mi camisa de trabajo. Me giró para que la enfrentara. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas que se negaban a caer, me miraban fijamente. No me veían a mí, a Javier, el de mantenimiento. Parecían ver a través de mí, a través de una década de dolor reprimido. Su aliento, cargado de alcohol y secretos, rozó mi rostro. Y entonces su voz, apenas un susurro quebrado, pronunció las palabras que lo cambiarían todo, las palabras que derribarían el muro entre nuestros mundos para siempre. «No te vayas», suplicó. «Tengo que contarte algo, algo que nadie sabe». Me quedé paralizado, con su mano aferrada a mi camisa como un ancla. El aroma de su perfume se mezclaba con el del alcohol y una tristeza tan antigua que parecía tener vida propia. En sus ojos no había poder ni arrogancia, solo un abismo. Su voz se rompió al empezar y las palabras salieron en un torrente desordenado, como si hubiera roto un dique que llevaba 10 años conteniendo un océano de dolor. Me habló de un tiempo antes de ser la Dama de Hierro, cuando era solo Isabela. Me habló de un hombre, no dijo su nombre, solo que era bueno, que era sencillo. «Un hombre como yo», dijo, y esa comparación me heló la sangre. Un hombre que su padre, el fundador del Imperio Reyes, despreciaba con toda su alma. Un simple don nadie, indigno de su apellido. «Lo amaba», susurró, y la palabra sonó extraña en sus labios, como un idioma olvidado. Lo amaba tanto que estaba dispuesta a dejarlo todo. Pero entonces ocurrió lo impensable. Quedó embarazada. Un hijo suyo, un heredero no deseado que amenazaba con manchar el linaje de los reyes. Su padre le dio un ultimátum, la elección más cruel que se le puede presentar a alguien, el hombre que amaba y su hijo, o el imperio, el poder, el apellido. «Elegí esto», dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba el lujoso penthouse, la ciudad a sus pies, la soledad asfixiante. «Me obligaron a elegir esto». La llevaron a una clínica privada, lejos de todo. Le dijeron que el parto se había complicado, y cuando despertó, sola en una habitación estéril, le dieron la noticia. Su bebé, una niña, no había sobrevivido. Me dijeron que había muerto, sollozó, y esta vez las lágrimas cayeron, trazando surcos en su maquillaje perfecto. Y yo les creí. Construí todo esto, esta vida, esta armadura, sobre la tumba de mi hija. Cada día me levanto y me miro al espejo y sé que no merezco ser feliz, porque la abandoné, la dejé morir para tener todo esto. Se derrumbó sobre el sofá, un ovillo de dolor y seda arrugada. Yo no sabía qué hacer, qué decir. ¿Qué se le dice a alguien que te acaba de entregar el corazón hecho pedazos? Me arrodillé a su lado y, sin pensarlo, puse mi mano sobre su hombro. No dije nada,
Solo me quedé ahí en silencio mientras la mujer más poderosa de la ciudad lloraba como una niña perdida. La mañana siguiente, el aire en el edificio era diferente, o quizás el que era diferente era yo. Cada pasillo, cada oficina parecía esconder el eco de su confesión. Evité el último piso como si fuera radioactivo. Pero no se puede huir para siempre. A mediodía mi supervisor me dijo que la señora Reyes quería verme. En su oficina. De inmediato. El corazón me dio un vuelco. Caminé hacia el elevador sintiendo las miradas de todos sobre mí. ¿Qué querían? ¿Despedirme? ¿Amenazarme? La puerta de su oficina se abrió y entré en un espacio que era la definición del poder. Impecable, minimalista, con una vista que te hacía sentir dueño del mundo. Ella estaba de pie, de espaldas a mí, mirando por el ventanal. Llevaba un traje gris afilado como un cuchillo. La armadura estaba de vuelta, más impenetrable que nunca. Se giró lentamente. Su rostro era una máscara de fría profesionalidad. No quedaba ni un rastro de la mujer rota de la noche anterior. «Señor Morales», dijo, su voz cortante, «agradezco su ayuda de anoche. Fue una indiscreción de mi parte». Caminó hacia su escritorio y señaló un sobre grueso que descansaba sobre la madera pulida. «Esto es para compensarlo por su tiempo y, por supuesto, por su discreción». Entendí de inmediato. Era dinero. Mucho dinero. Un intento burdo y torpe de borrar lo que había pasado, de comprar mi silencio. Sentí una punzada de algo parecido a la decepción, seguida de una oleada de ira fría. Ella no había entendido nada. Me miró esperando que tomara el sobre, que me arrastrara agradecido como seguramente hacían todos los demás. ¿Qué hubieras hecho tú? Tomar el dinero que podría cambiar tu vida y la de tu hija, a cambio de fingir que nunca viste el alma de esa mujer. Quizás la decisión lógica era esa, pero a veces la dignidad es lo único que nos queda. Negué con la cabeza. «Guarde su dinero, señora Reyes», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ella enarcó una ceja sorprendida. «Mi silencio no está en venta, y mi compasión tampoco». Di media vuelta y salí de su oficina, dejando el sobre el escritorio, una bomba sin explotar entre nosotros. Mientras la puerta se cerraba a mi espalda, pude ver su rostro. Por un segundo, solo un segundo, la máscara se resquebrajó, y vi la misma sorpresa y vulnerabilidad de la noche anterior. Ese acto de rechazo, ese pequeño gesto de integridad de un hombre que no tenía nada, fue la primera grieta real en su fortaleza. Los días que siguieron fueron extraños. Oficialmente, nada había cambiado. Yo seguía limpiando pisos y ella seguía conquistando el mundo. Pero algo invisible se había movido entre nosotros. Empecé a sentir su mirada. No directamente, pero la sentía. A veces, al pasar por el lobby, veía su reflejo en los cristales del piso superior, observándome. Empezó a observarme como nunca antes lo había hecho. No veía a un empleado, a un hombre de mantenimiento. Veía a un hombre. Un día, la guardería de Sofía cerró por una fuga de gas y no tuve con quién dejarla. Desesperado y arriesgándome a un despido fulminante, la llevé conmigo al trabajo. La escondí en el pequeño cuarto de servicio, con sus libros para colorear y un sándwich que le preparé. Le pedí que guardara silencio, que fuera mi pequeño secreto. Mientras yo trabajaba, la espiaba cada pocos minutos. Estaba sentada en el suelo, concentrada en sus dibujos, con una ternura que me partía el alma. Lo que no sabía era que no era el único que observaba. Desde la cámara de seguridad de ese pasillo, Isabela lo vio todo. Vio cómo le arreglaba el cabello, cómo compartía mi almuerzo con ella, cómo le leía un cuento en voz baja para que se durmiera sobre una pila de uniformes limpios. Vio el amor de un padre por su hija, un amor que ella creyó que le había sido arrancado para siempre. La primera señal de que algo había cambiado de verdad llegó a través de Ricardo, mi supervisor. Ricardo era un hombre pequeño, con un rencor grande. Siempre me había mirado por encima del hombro, como si la suciedad que yo limpiaba se me hubiera pegado al alma. Después de aquel día en que traje a Sofía, su hostilidad se afiló, se volvió precisa. Buscaba cualquier pretexto,
cualquier mota de polvo olvidada, para escribirme un reporte. Yo sabía que estaba en la cuerda floja, y un martes la cuerda se rompió. Me llamó a su cubículo con una sonrisa torcida de triunfo. Había un tecnicismo, una regla oscura del sindicato sobre las horas extra que, según él, yo había violado. «Lo siento, Morales», dijo saboreando cada sílaba. «Estás despedido». El mundo se me vino encima. Sentí el piso frío de la realidad bajo mis pies. ¿Qué le iba a decir a Sofía? ¿Cómo pagaríamos la renta? Mientras recogía mis pocas cosas de mi casillero, con la humillación quemándome la cara, el teléfono de Ricardo sonó. Lo vi palidecer. Escuché fragmentos. «Sí, señora Reyes. Entiendo. Fue un error administrativo. Por supuesto, se revierte de inmediato». Colgó y me miró con un odio que nunca antes le había visto. «Hubo un malentendido», masculló entre dientes. «Vuelve a tu trabajo». No dijo más, pero yo lo supe. Fue ella. Desde su trono de cristal había movido un dedo y había salvado mi mundo. Esa intervención sutil, sin embargo, no resolvía mis problemas. La tos de Sofía empeoraba por las noches. El doctor del centro de salud nos refirió a un especialista, un neumólogo pediatra en un hospital privado. Las palabras estudios, tratamiento a largo plazo y costoso resonaron en mi cabeza como una sentencia. La desesperación es un combustible terrible. Empecé a buscar un segundo trabajo, a hacer turnos dobles donde podía, a dormir 4 horas por noche. El cansancio se convirtió en mi estado natural, y ella lo notó. A veces, cuando le llevaba el café por la mañana, sus ojos se detenían en las ojeras que ni el sueño más profundo podía borrar. No decía nada, pero su mirada era inquisitiva, casi preocupada. Una semana después, un correo electrónico general llegó a todos los empleados. Grupo Reyes se enorgullece en anunciar la creación del Fondo de Ayuda al Empleado para Emergencias Médicas Familiares. Era anónimo, corporativo, impersonal, pero para mí se sentía como una carta personal. ¿Te arriesgarías a creer en un milagro, incluso si sospechas que tiene un precio oculto? Yo lo hice. Apliqué con pocas esperanzas, adjuntando los diagnósticos de Sofía. Días después, recibí una carta. Todos los gastos médicos de mi hija, presentes y futuros, estaban cubiertos. Lloré en el baño de hombres del piso 15, con una mezcla de alivio y una creciente inquietud. Esta generosidad no era casual. Y si yo lo sabía, Ricardo, con su mente retorcida, también. Él vio las piezas que yo solo intuía. La noche en que la llevé a su casa, el despido frustrado, el fondo de ayuda milagroso. Para él la ecuación era simple y sucia, y decidió que quería una parte del resultado. Empezó a chantajearla. No de frente, era demasiado cobarde para eso. Lo hacía con indirectas venenosas, con sonrisas cargadas de significado cuando se cruzaba con ella en los pasillos. Hasta que un día se envalentonó. La esperó al salir de una junta y, según supe después, le dijo que la historia de la poderosa CEO y su aventura con el conserje sería una portada excelente para las revistas de chismes. Amenazó con vender la historia, con destruir la imagen que ella había tardado una década en construir. Isabela quedó atrapada. Pero la dama de hierro no se quiebra, se adapta. Tomó una decisión drástica, una jugada que nadie vio venir y que nos uniría de una forma peligrosa e irrevocable. Me convocó a su oficina. El aire estaba cargado de tensión. «Ricardo es un problema», dijo, sin rodeos. «Un problema que voy a solucionar, pero necesito tu ayuda». Me ofreció un puesto, su asistente personal. El sueldo era más de 10 veces lo que yo ganaba. Incluía un seguro médico privado de primera categoría para Sofía y un departamento de la empresa en una zona segura. Era la llave a un paraíso que yo ni siquiera me había atrevido a soñar. Pero el precio era mi vida. «Necesito a alguien de absoluta confianza a mi lado en todo momento», explicó. «Alguien que no pueda ser comprado ni intimidado, alguien que me deba lealtad». Era una jaula de oro, un pacto con el diablo vestido de Prada. Y yo, pensando en los pulmones de mi hija, en su futuro, en darle todo lo que yo nunca tuve,
Acepté. Mi vida se transformó de la noche a la mañana. El uniforme de mantenimiento fue reemplazado por trajes caros que me quedaban extraños como un disfraz. Mi trapeador fue sustituido por una tableta electrónica que sincronizaba su agenda al segundo. Dejé de limpiar las salas de juntas para sentarme en ellas, en una silla junto a la suya, en silencio, soportando las miradas de desdén de los ejecutivos que me veían como una mascota exótica, un capricho de la jefa. El conserje les oía susurrar cuando creían que no los escuchaba. Era un infierno dorado. Cada peso que ganaba, cada lujo que ahora rodeaba a Sofía, me costaba un pedazo de mi orgullo. La cercanía con Isabela era una tortura constante. Pasábamos 16 horas al día juntos. La veía negociar acuerdos millonarios con una frialdad implacable y luego, en la soledad de su oficina por la noche, la veía mirar por la ventana con la misma tristeza desoladora que le vi aquella primera vez. La tensión entre nosotros crecía. Era algo físico, una electricidad en el aire que ambos nos esforzábamos por ignorar. Una noche, mientras revisábamos unos contratos, agotados, ella me preguntó por Sofía. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de ella en el parque, riendo a carcajadas. Por un instante, la máscara de la dama de hierro se desvaneció por completo. Una sonrisa genuina, dulce y melancólica iluminó su rostro. Sus dedos rozaron la pantalla del teléfono, casi como si quisiera tocar la mejilla de mi hija. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. En esa mirada había un universo de cosas no dichas, un anhelo tan profundo que me dejó sin aire. Estábamos demasiado cerca, y ambos lo sabíamos. Rompí el contacto visual primero, como si su mirada quemara. Me levanté bruscamente, inventando una excusa sobre revisar el correo por última vez. Ella asintió sin decir nada, pero el aire entre nosotros se había vuelto denso, cargado de electricidad. Esa noche, de camino a casa en el auto de la empresa que ahora conducía, no podía dejar de pensar en ese momento. Era una fantasía peligrosa, un abismo al que me asomaba cada día y que amenazaba con tragarme por completo. Yo era el padre de Sofía. Mi deber era protegerla, no ponerla en medio de un huracán emocional del que no saldríamos ilesos. Nuestra relación se convirtió en un baile silencioso y complicado. Había días en que la frialdad profesional era una muralla de hielo entre nosotros y otros en que las grietas aparecían dejando ver algo más. Una tarde, Sofía tuvo un festival en la escuela. Era el Día de las Madres y ella tenía que recitar un poema. Me llamó con la voz rota porque todas las mamás estaban ahí, menos la suya. Salí corriendo de la oficina con el permiso tácito de Isabela. Cuando volví horas después, sintiéndome culpable por mi ausencia, la encontré en mi pequeño escritorio con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa había un folleto del festival que yo había dejado olvidado. No me dijo nada, pero al día siguiente anunció la creación de una beca de estudios de arte para escuelas públicas de la zona. Nadie más supo por qué, pero yo sí. Mi lealtad hacia ella dejó de ser un simple acuerdo laboral. Empezó a nacer de la admiración y de una extraña necesidad de protegerla de su propia soledad. En una junta, un miembro del consejo, un hombre viejo y con cara de bulldog llamado Arturo Cifuentes, la interrumpió con una condescendencia brutal. «Isabelita, deja los números a los hombres», dijo, con una sonrisa rancia. Antes de que ella pudiera responder con su habitual frialdad cortante, yo me interpuse. «Disculpe, señor Cifuentes», dije, sirviéndole un vaso de agua con una mano temblorosa, pero una voz firme. «Creo que se le cayó esto». Le entregué una hoja de papel con los últimos reportes de ganancias, donde las divisiones que ella dirigía personalmente habían triplicado los ingresos. La señora Reyes estaba a punto de explicar cómo sus estrategias nos salvaron de la quiebra el trimestre pasado. El silencio en la sala fue sepulcral. Cifuentes se puso rojo de furia, pero no dijo más. Esa noche, cuando nos quedamos solos, Isabela simplemente me dijo, «Gracias, Javier». Y en esas dos palabras escuché más de lo que había oído en meses de conversaciones formales. Pero no todos veían nuestra cercanía con buenos ojos. El primo de Isabela, Esteban Reyes, era uno de ellos.
Siempre había resentido que el abuelo le dejara el control a ella. Era un hombre de sonrisa fácil y mirada calculadora que se movía por los pasillos de la empresa como una serpiente en la hierba. Aliado con Arturo Cifuentes, el viejo miembro del consejo que yo había humillado, empezaron a conspirar. Sentíamos su hostilidad en cada junta, en cada decisión que cuestionaban. Lo que no sabíamos era hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Contrataron a un investigador privado, un ex policía sin escrúpulos, para que cavara en el pasado de Isabela, buscando cualquier cosa que pudiera usar para derrocarla antes de la Junta Anual de Accionistas, que se acercaba peligrosamente. Y lo encontraron. Encontraron el eslabón perdido, la herida original. Dieron con el nombre de la clínica en Cuernavaca, sobornaron a una vieja enfermera y obtuvieron los registros. No solo confirmaron la historia del embarazo, sino que descubrieron algo que ni siquiera Isabela sabía. La firma en el certificado de defunción de la bebé era una falsificación. No había prueba de que la niña hubiera muerto realmente. El plan que urdieron fue diabólico en su precisión. No solo planeaban destruirla en la Junta, acusándola de inmoralidad y de haber escondido un heredero bastardo. Iban a atacarla donde más le dolería, a través de mí y de Sofía. Sabían que nuestra conexión era su única vulnerabilidad. La primera bomba estalló en una tarde de jueves. Estaba ayudando a Sofía con su tarea en nuestro nuevo y reluciente departamento, un lugar que todavía se sentía prestado. Llamaron a la puerta. Eran dos mujeres con gafetes del DIF, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Sus rostros eran serios, sus voces, burocráticas y frías. Me entregaron un documento, una denuncia anónima. Alegaba inestabilidad emocional del tutor y un entorno inadecuado para el desarrollo de la menor. Me quedé helado, con el papel temblando en mis manos. ¿Inestabilidad? ¿Entorno inadecuado? Le estaba dando a mi hija todo lo que nunca había tenido. Me informaron que iniciarían un proceso de evaluación. Visitas, entrevistas psicológicas para mí y para Sofía. La amenaza implícita era clara. Podían quitarme a mi hija. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a Sofía, que nos observaba desde el sofá con sus grandes ojos curiosos, y sentí un terror tan puro y absoluto que me robó el aliento. ¿Qué harías si el sistema que debe proteger a tu familia se volviera en tu contra, armado con mentiras? Dímelo en los comentarios, porque en ese momento yo solo quería gritar. Cuando se fueron, llamé a Isabela. Mi voz era un hilo. Le conté lo que había pasado. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo y pesado, y entonces escuché algo que nunca había oído, el sonido de su miedo. «No es una coincidencia, Javier», dijo, su voz tensa. «La junta de accionistas es en 2 semanas, Esteban y Cifuentes. Ellos están detrás de esto. Te están usando para llegar a mí». De repente, todo encajó. El ataque no era solo contra mí. Era un movimiento de ajedrez en una guerra corporativa sucia, y mi hija y yo éramos los peones que estaban a punto de ser sacrificados. Isabela se enfrentaba a la misma elección que la había destrozado 10 años atrás, pero ahora el eco era ensordecedor. Podía salvar su imperio, su legado, cortando lazos conmigo, sacrificándome para proteger su secreto y su posición. O podía arriesgarlo todo, el poder, el dinero, el apellido Reyes, para defender al hombre que le había recordado cómo sentir y a la niña que, sin saberlo, le había devuelto un pedazo del alma que creía perdida para siempre. La respuesta de Isabela no llegó en palabras, sino en un silencio tan denso y cargado que sentí su peso a través del teléfono. Cuando finalmente habló, su voz ya no era la de la CEO calculadora, sino la de una mujer que había tomado una decisión en lo más profundo de su ser. «Prepara a Sofía, Javier», dijo, con una calma aterradora. «Esto no es una batalla, es una guerra, y no pienso perderla». Colgó antes de que pudiera responder. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de 2 frentes. Por un lado, la maquinaria burocrática del DIF se movía con una eficiencia cruel. Las visitas de la trabajadora social,
una mujer de mirada cansada y preguntas incisivas, se volvieron una tortura. Revisaba mi refrigerador, medía los metros cuadrados del departamento y hablaba con Sofía a solas, intentando encontrar fisuras en nuestro pequeño mundo. Ver a mi hija tan pequeña e inocente, sometida a ese escrutinio, me rompía por dentro. Se sentía como una violación, una invasión silenciosa que envenenaba el aire de nuestro hogar. Por otro lado, la oficina se convirtió en un campo de batalla estratégico. Isabela y yo trabajábamos hasta el amanecer, alimentados por café y una desesperación compartida. Ella movilizó a un equipo de abogados de su máxima confianza, no los corporativos, sino especialistas en derecho familiar, los mejores del país. Pagó sus honorarios de su bolsillo, una fortuna que para ella era un gasto menor, pero que para mí representaba la muralla entre perder a mi hija y mantenerla a mi lado. Mientras ellos preparaban mi defensa, Isabela y yo nos enfocamos en el verdadero enemigo. No podemos solo defendernos, Javier. Tenemos que atacar, me dijo una noche, sus ojos brillando con una furia fría. Esteban y Cifuentes creen que tienen el control porque conocen mi pasado, pero yo conozco sus presentes, sus sucios y corruptos presentes. Fue entonces cuando mi antiguo yo, el hombre invisible del carrito de limpieza, se volvió su arma más valiosa. Nadie en el edificio me veía realmente. A pesar de los trajes, para muchos seguía siendo el de mantenimiento. Y usé esa invisibilidad a nuestro favor. Escuché conversaciones junto a la máquina de café, recuperé documentos de las papeleras de reciclaje que los ejecutivos creían seguras, y recordé los patrones y las rutinas de la gente de poder. Sabía quién se reunía en secreto, quién recibía paquetes sospechosos, quién tenía deudas de juego. Le pasaba cada fragmento de información a Isabela, y ella, con su mente brillante, conectaba los puntos, tejiendo una red de pruebas contra sus enemigos. Descubrimos transferencias ilícitas de Cifuentes a paraísos fiscales y un proyecto fraudulento de Esteban que había desfalcado a la empresa por millones. Cada prueba era una bala en el cargador que Isabela planeaba usar en la junta de accionistas. La noche antes de la junta, el agotamiento nos había vencido. Estábamos en su oficina, rodeados de papeles y tazas de café vacías. La ciudad dormía a nuestros pies. «Deberías salvarte tú», le dije en voz baja, la culpa carcomiéndome. «Todo esto, la amenaza contra Sofía, es por mí. Vete, di que no me conoces, nosotros encontraremos la manera de estar bien». Isabela se levantó y caminó hacia el ventanal. Por un largo rato, solo miró las luces de la ciudad. «Hace 10 años, Javier», comenzó, su voz apenas un susurro. «Elegí el imperio, elegí el poder, y cada día desde entonces he vivido en una prisión de lujo que yo misma construí. Cada mañana me despertaba sabiendo que había cambiado un amor real por un trono vacío». Se giró y me miró directamente a los ojos. Había lágrimas en ellos, pero también una fuerza que nunca le había visto. «Mañana no voy a salvar el imperio, voy a salvarme a mí, y salvarme a mí ahora significa salvarte a ti y a Sofía. Ustedes son lo único real que me ha pasado en una década». El día de la junta de accionistas, el aire en la sala era eléctrico, cargado de hostilidad. Los rostros de los miembros del consejo eran máscaras de piedra. Vi a Esteban y a Cifuentes en la primera fila, sonriendo con la confianza de los depredadores que están a punto de dar el golpe final. Yo estaba de pie, contra la pared del fondo, en mi papel de asistente, invisible para todos, excepto para ella. Cuando llegó el momento de su informe anual, Isabela caminó hacia el podio. No llevaba papeles, no llevaba una presentación, solo llevaba el peso de 10 años de silencio. Antes de que Cifuentes pudiera levantar la mano para interrumpir, ella comenzó a hablar. Su voz era clara, firme, y resonó en el silencio absoluto de la sala. «Damas y caballeros», dijo, «hoy no vengo a hablarles de proyecciones financieras ni de márgenes de ganancia. Hoy vengo a hablarles de un costo mucho más alto, el costo de un secreto». Y entonces lo contó todo. Contó la historia del hombre que amó, del embarazo, de la presión de su padre. Contó cómo la obligaron a elegir
y cómo le dijeron que su hija había muerto. No había autocompasión en su voz, solo la cruda y brutal honestidad de una confesión. La sala estaba petrificada. Las sonrisas de Esteban y Cifuentes se habían congelado en sus rostros, reemplazadas por una mueca de pánico. Ella les había robado su arma y la había disparado primero. Durante 10 años, continuó, he dirigido esta empresa sobre la base de esa mentira, creyendo que el éxito podría llenar el vacío que dejó mi hija. Me equivoqué. Miró directamente a sus enemigos. Y mientras yo vivía con mi fantasma, otros, en esta misma sala, han aprovechado para saquear la empresa que juraron proteger. Fue la señal. En las pantallas gigantes detrás de ella, en lugar de gráficos de ventas, aparecieron copias de las transferencias bancarias de Cifuentes, los contratos fraudulentos de Esteban, las pruebas irrefutables que habíamos reunido. El caos estalló. Gritos, acusaciones. En medio de la tormenta que ella misma había desatado, Isabela levantó la mano pidiendo silencio. Con efecto inmediato, declaró, su voz cortando el tumulto, renuncio a mi puesto como CEO de Grupo Reyes, pero no me iré sin antes asegurarme de que la basura sea sacada. En ese mismo instante, las puertas de la sala se abrieron y entraron varios hombres de traje. No eran ejecutivos, eran agentes de la fiscalía. Mientras Cifuentes y Esteban eran escoltados fuera, pálidos y derrotados, Isabela me miró. Una sola mirada a través de la sala que lo decía todo. En esa mirada vi el final de un capítulo y el vertiginoso comienzo de otro. Vi el alivio, el terror y la inquebrantable resolución de alguien que acaba de quemar su propio mundo hasta los cimientos para salvar su alma. Cuando el último agente salió con nuestros enemigos, la sala quedó en un silencio sepulcral, lleno de los fantasmas de lo que acababa de ocurrir. Los accionistas nos miraban, a ella y a mí, con una mezcla de asombro y confusión, como si fuéramos los únicos sobrevivientes de un naufragio. Isabela no se quedó a recibir ni aplausos ni condenas. Simplemente bajó del podio, caminó entre las sillas con la cabeza en alto y sin decir una palabra me tomó de la mano. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. Juntos salimos de esa sala, dejando atrás el imperio, el poder y una década de mentiras. Los días que siguieron fueron un torbellino. La noticia explotó en todos los medios financieros. La dama de hierro abdica, titulaban los periódicos. Pero para nosotros, la verdadera batalla se libraba en silencio. Con la red de corrupción de Cifuentes y Esteban desmantelada, la denuncia anónima en mi contra perdió toda su fuerza. Los abogados de Isabela, ahora trabajando para mí, presentaron las pruebas de la conspiración ante el DIF. La trabajadora social, la misma mujer de mirada cansada, volvió a visitarnos, pero esta vez su rostro era diferente. Había una disculpa no dicha en sus ojos. Un par de semanas después, llegó la carta oficial. El caso quedaba cerrado por falta de mérito y evidencia de manipulación. Sostuve ese papel en mis manos y sentí que podía volver a respirar. Miré a Sofía, que jugaba en el suelo, ajena a la tormenta que acabábamos de capear, y le juré en silencio que nunca más permitiría que nada ni nadie amenazara nuestro mundo. Isabela, por su parte, se deshizo de su antigua vida con una eficiencia que me asombraba. Vendió el penthouse de Polanco, las obras de arte, el auto blindado. Donó la mayor parte de su guardarropa de diseñador. Era como si estuviera mudando de piel, deshaciéndose de cada capa de la mujer que había sido forzada a ser. Se mudó a un departamento sencillo, no muy lejos del nuestro. Un lugar con luz, plantas y sin la opresiva vista panorámica que la había mantenido prisionera. Yo también tenía que encontrar mi propio camino. El dinero que había ganado como su asistente me daba un colchón, una oportunidad, pero no quería volver a ser empleado de nadie. La experiencia en el corazón de la bestia corporativa me había enseñado algo. Mi valor no estaba en mi uniforme, sino en mi trabajo, en mi integridad. Con la ayuda de Isabela, que resultó ser una genio para los planes de negocio, redacté una propuesta. Usé mis ahorros para fundar una pequeña empresa de mantenimiento y servicios especializados. Empecé con un par de contratos pequeños,
pero el boca a boca hizo su magia. La gente valoraba la honestidad y el trabajo bien hecho. El dinero y el poder que una vez nos habían separado con un abismo infranqueable ya no existían. Éramos solo Javier e Isabela. Aprendimos a conocernos de nuevo sin las máscaras. Le enseñé a tomar el metro y ella me enseñó a negociar con proveedores. Cocinábamos juntos en su pequeña cocina y a veces veíamos a Sofía dormir y en el silencio de la noche compartíamos las cicatrices que la vida nos había dejado. El amor entre nosotros no fue una explosión, sino una semilla que había sido plantada en la noche más oscura y que ahora, bajo el sol de una vida más sencilla, finalmente podía crecer. Era un amor tranquilo, maduro, forjado en la lealtad y el respeto mutuo. Una tarde estábamos en el parque. Sofía corría persiguiendo palomas. Su risa era la banda sonora de nuestra nueva vida. Isabela la miraba con una ternura que ya no le dolía, que ya no era un recordatorio de su pérdida, sino una celebración del presente. «Nunca busqué a mi hija», me confesó en voz baja, como si pensara en voz alta. «Después de todo lo que pasó, contraté a un investigador, no para encontrarla, solo para saber si estaba bien». Hizo una pausa y supe que estaba llegando al final de su historia. La encontraron. Fue adoptada por una buena familia en otro estado. Es feliz, Javier. Tiene padres que la adoran, ya es una adolescente. Verla, buscarla, solo le causaría dolor y confusión. Mi redención no es reclamar el pasado, sino construir un futuro digno de su memoria. Entendí entonces que su verdadera libertad no había sido renunciar a su imperio, sino perdonarse a sí misma. Nuestra vida no terminó en una mansión, ni con un final de cuento de hadas. La vida real rara vez lo hace. Terminó y comenzó de nuevo en los pequeños momentos, en las cenas de los martes, en las ayudas con la tarea, en las manos que se buscan en la oscuridad del cine. Construimos algo nuevo, no sobre las ruinas de lo que perdimos, sino sobre los cimientos sólidos de lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Yo aprendí que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por el dinero que tiene, sino por el amor que es capaz de dar y proteger. Isabela descubrió que la fortaleza no reside en las murallas que construimos, sino en el coraje de derribarlas. Y Sofía, mi pequeña Sofía, finalmente tuvo lo que todo niño merece: un hogar completo, no por el lujo o el espacio, sino por el amor incondicional que llenaba cada rincón. A veces, cuando la noche está en silencio, pienso en aquel hombre de mantenimiento, asustado y cansado, que encontró a la mujer más poderosa de la ciudad rota en un sofá. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido de largo? Cuéntamelo en los comentarios, porque cada día agradezco no haberlo hecho. Si te gustan las historias donde el destino demuestra que tiene un plan para todos, suscríbete al canal, porque la vida siempre tiene más secretos que contar.